¿Qué está pasando en Ecuador? Las claves de la escalada de violencia en el país sudamericano. Y es que actualmente Ecuador se ha desencadenado con la desaparición de dos líderes de las bandas criminales. Y es que este de hecho condujo a disturbios carcelarios masivos, secuestros de policía y hasta la toma de un canal de televisión en vivo. Entonces la verdad es que es una situación bastante delicada en este aspecto. Claramente Ecuador intenta recuperarse de una serie de una reciente ola de violencia que llevó al gobierno a lanzar una ofensiva militar contra las bandas criminales que operan claramente en este país. Los hechos de violencia es importante recalcar que comenzaron a principios de esta semana en prisiones de todo el país cuando los soldados irrumpieron en un complejo penitenciario tras la desaparición de Adolfo Macías, líder claramente de la banda criminal Los Choneros, de su celda. Pues. Los reclusos tomaron como rehenes a los guardias de la prisión y decenas de detenidos escaparon, incluyendo a otro prominente líder criminal. Y es que la violencia se extendió rápidamente a ciudades, a pueblos, a todos estos lugares donde las bandas de narcóticos operan sin control, claramente. Una situación bastante delicada la que se está viendo en Ecuador. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo han respondido las autoridades? Pues ante esta espiral de violencia, estas autoridades lideradas claramente por Novoa han respondido con firmeza. Y es que se han declarado un estado de emergencia de 60 días, movilizando el ejército designado a 22 bandas de narcotraficantes como grupos de, bueno, ya sabemos, ¿no? De estos delincuentes. Entre ellos lo destacan los choneros y los lobos, cuyos líderes se fugaron recientemente de la cárcel. Estas medidas radicales reflejan la seriedad con la que el gobierno está enfrentando el desafío planteado por el crimen organizado y el tema este delincuencial. Y es que el incremento del poder de este crimen en Ecuador es alarmante, ¿no? En los últimos 2 años el país, la nación como tal, ha sido dominada por una industria cada vez más poderosa, con carteles internacionales colaborando con bandas locales. Esto ha desatado claramente una ola de violencia sin igual a dudas en la historia del Ecuador, disparando las tasas de homicidio a niveles récords. Y es que la situación ha escalado hasta el punto de desafiar abiertamente al presidente Noboa con el crimen organizado, declarando la guerra claramente contra este gobierno, ¿no? Pero más allá de esto, la otra pregunta sería, ¿cuál es la situación de la seguridad en Ecuador? Y es que claramente Ecuador se encuentra en un momento crítico y es que el país está en medio de un conflicto que trasciende el ámbito del crimen organizado, tocando aspectos si bien políticos, aspectos si bien sociales y también los aspectos económicos que claramente son relevantes en este aspecto. Y es que durante los primeros 2 años, Ecuador, de casi 18 millones de habitantes, ha sido dominado por una industria del narcotráfico cada vez más poderosa, con carteles internacionales de este talco blanco procedente de lugares tan lejanos como Albania. Se han unido a bandas locales de prisiones y calles, desatando una ola de violencia sin precedentes en la historia del reciente país. No en vano la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, escúchese bien, ha aumentado en torno a más de un 300%, la verdad un descontrol total. Y es que en el año 2023 batió su propio récord histórico de homicidios, alcanzando un pico de 7.878, de lo que solo se resolvieron 584. Y es que este incremento no solo refleja la intensificación de la violencia en las calles, sino también un cambio profundo en el panorama del crimen organizado y su impacto en la sociedad ecuatoriana, claramente. Esta escalada de violencia se ha cobrado la vida de varios políticos, candidatos de alto perfil. La manifestación más reciente y alarmante del dominio de las bandas criminales en Ecuador se evidenció claramente con el asesinato del candidato presidencial independiente Fernando Villasencio, conocido por su firme postura contra la corrupción y el crimen organizado. Villasencio claramente fue trágicamente asesinado en una vía pública durante su campaña electoral en agosto pasado. Pues. Ahora el problema del narcotráfico, claramente sabemos que el talco blanco también es un elemento importante
en este rompecabezas, y es que tras el acuerdo de paz entre Colombia y la desmovilización de la FARC, Ecuador ha ganado mayor relevancia en el mercado internacional de estos narcóticos. Más allá de esto hay desafíos futuros. Si bien es cierto, las medidas adoptadas por Noboa, aunque necesarias, plantean desafíos significativos. Por un lado existe la necesidad de controlar la violencia y el desorden, y por otro lado claramente es fundamental garantizar que las respuestas no vulneren los derechos humanos o conduzcan a un estado autoritario. En resumen, claramente es alarmante la tasa de homicidios que hay, las muertes que hay en las prisiones en Ecuador, son síntomas de una crisis más profunda que requiere una solución integral y sostenida que vaya más allá de las respuestas militares en este aspecto y aborden las raíces estructurales y sociales a esta problemática. Si te gustó este contenido, claramente suscríbete ahora mismo a este canal y forma parte de nuestra comunidad. Noticias mundiales, cosas que pasan en el mundo, es lo que te estamos presentando aquí, que día a día claramente te traemos a la mesa.